Doctor, bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Me gustaría preguntarle primero cómo está viendo desde afuera esta especie de interna que se está dando en el corazón del gobierno entre los radicales y entre el PRO. Bueno, en primer lugar estoy viendo con más interés y más preocupación lo que está pasando en el país, ¿no? Pero, bueno, creo que está pasando algo parecido a lo que pasó en el 2015. En el 2015 hubo una interna también en Cambiemos, compitieron tres fuerzas políticas. Macri fue candidato a presidente de Cambiemos, no porque fuera el candidato natural, sino porque había ganado las PASO y las había ganado por una amplia diferencia. Habrá que ver ahora qué es lo que decide la Convención Nacional. Los que se reunieron ayer en Corrientes no decidieron nada al respecto y no pueden hacerlo tampoco, porque el único órgano partidario que tiene competencia o está habilitado para definir la estrategia electoral del partido es la Convención Nacional, que por supuesto no estaba reunida, se reunirá a fines de abril, mediados de mayo, y allí definirá cuál es la estrategia electoral del partido y, en el caso de ratificar lo dispuesto en el 2015, decidirá además si tenemos candidato propio, cosa que yo creo que sería lo más conveniente. Elio, Jorge, los está escuchando el doctor Alfonsín. Muy bien, ¿cómo le va, Alfonsín? Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, recién lo estaba escuchando, ¿no? Y quería preguntarle justamente por la reunión que se llevó adelante en Corrientes con parte de los referentes del radicalismo y este documento que han presentado. Quería saber cuál era su evaluación con respecto a este documento y si estaba de acuerdo con alguno de los puntos que habían planteado. Bueno, sí, con algunos de ellos. No es un documento que plantea demasiadas cosas, ¿no? Anuncia que se definirá, como decía antes, en abril, luego de la reunión de la convención, o en mayo, la estrategia electoral, y además le pide al gobierno que adopte alguna medida con relación a las tarifas para detener su aumento y que trate de estimular el mercado interno para poder combatir con mayor éxito la recesión económica, ¿no? Bueno, sí, comparto esas ideas. Hace rato que muchos venimos sosteniendo que las herramientas utilizadas para combatir la inflación e incluso para lograr el equilibrio fiscal pueden terminar siendo por inadecuadas un remedio peor que la enfermedad, ¿no? ¿Le parece que son ideas que se han planteado tarde? Bueno, no importa, el asunto que se planteen, ¿no? Hay algunos que veníamos reclamándolo desde hace tiempo, pero lo importante es que se planteen y de manera muy constructiva, de manera muy responsable. Yo no le tengo miedo a la discrepancia, le tengo exactamente temor a lo contrario, al hecho de que no se den las condiciones para que cada uno pueda expresar sus ideas. Nosotros somos un frente electoral, no de gobierno, que reúne a fuerzas que piensan distinto, es decir, que tienen visiones distintas acerca de cómo se pueden arreglar los principales problemas del país. Y yo creo que la Unión Cívica Radical, tal vez por temor a generar algún problema hacia adentro de Cambiemos, bueno, se privó al PRO de contar con opiniones que podrían haber enriquecido a partir de una mirada diferente la calidad de la decisión política y de la gestión. Doctor Alfonsín, hay una duda que me queda respecto del planteo de ir a una interna para definir eventualmente quién es el candidato presidencial. Es cierto que en el 2015 se utilizó esa herramienta, pero una coalición nueva con tres partidos, cada uno tuvo su candidato. En esta circunstancia, habiendo un presidente, es un poco más raro que haya un cuestionamiento directo a ese presidente que viene liderando el espacio. Mi pregunta es, ¿usted está a porque haya una interna dentro de Cambiemos contra el PRO o efectivamente usted ve como un mejor camino que la UCR tome otro rumbo? De hecho, en la convención quizás se debería también debatir esto y la alianza sea por otro costado. Mire, eso lo tiene que decidir la convención. Yo he dicho siempre que lo que me parece más racional es que se reúnan los que piensan igual, no los que piensan distinto para competir contra los que piensan igual. Pero bueno, habrá que discutir estas cosas en la Convención Nacional. Y si usted me pregunta hoy por hoy qué creo que sería mayoría en la Convención o cuál sería la posición mayoritaria en el partido, yo diría que la posición mayoritaria sería continuar
en Cambiemos, hoy por hoy, y también si me pregunta si la posición mayoritaria podría ser ir con candidato propio, yo diría que sí, porque muchas cosas han cambiado, ¿no? Después del 2015 han pasado 3 años y medio, y lo cierto que desde el punto de vista de los indicadores socioeconómicos, si los comparamos con los que existían en el 2015, mucho no se ha progresado. No han mejorado demasiado las cosas, al contrario, en algunas áreas hemos empeorado. Y bueno, por esa misma razón sería bueno que hubiera una alternativa al PRO dentro de Cambiemos. Creo que incluso una alternativa al PRO podría ganar las PASO incluso con más facilidad después de las generales. Alfonsín, siguiendo lo que decía recién Jorge Liotti, Elisa Carrió dijo: las internas no tienen sentido en un partido de gobierno. ¿Qué opinión tiene con respecto a esto? No, yo no. En primer lugar, este no es un partido. Esto es un frente. En segundo lugar, las internas no se puede decir a priori que ni siquiera dentro de un partido las internas tengan o no sentido. Depende de las circunstancias. Y yo creo que hoy están dadas las circunstancias como para que desde el propio Cambiemos le formulemos una alternativa a los programas del PRO. Y creo que si así lo hiciéramos, podríamos ofrecerle a la sociedad después en las generales un programa de gobierno distinto que seguramente lograría acompañamientos mayoritarios en la Argentina. Siendo que es un frente, no tomando sus palabras, sino un partido, sí. ¿La UCR se siente más cerca del PRO o de la coalición cívica? Bueno, equidistante. En términos... ¿La misma distancia a ambos lados? Ahí, equidistante. Equidistante, sí, yo no creo que pueda decir que nosotros nos sentimos más cerca, a pesar de que Elisa Carrió viene de la Unión Cívica Radical, ¿no? Pero se ha alejado bastante de hace ya tiempo. Alfonsín, ¿le parece que tendría que haber un planteo previo a la elección dentro de la coalición, en caso de que el radicalismo decida en la convención continuar dentro de Cambiemos, algún tipo de espacio que redefina previamente o que adopte estos reclamos que ustedes están haciendo en cuanto a reorientar el rumbo, sobre todo en materia económica? Porque digo, el mensaje que baja de la presidencia permanentemente, y lo repitió Macri en el discurso ante la Asamblea Legislativa, es que no hay otro camino. Bueno, por eso digo, yo creo que hay una mayoría hoy entre los ciudadanos que, por un lado, no quiere volver al pasado, pero tampoco quiere reproducir este presente, que es difícil. Y me parece que es necesario que se discuta muchas cosas hacia adentro de Cambiemos, porque las demandas o los desafíos que hoy la realidad la plantea a la política y a la Unión Cívica Radical en particular no son los mismos que en el 2015. De manera que las respuestas no deberían ser las mismas. De todas maneras, digo, nosotros deberíamos discutir, es una responsabilidad de un partido político, hacer, antes de definir la política electoral, un balance acerca de lo que ocurrió durante estos 3 años y medio de gestión, acerca de lo que ocurrió con la gestión del PRO durante estos 3 años y medio. Deberíamos también hacer un balance acerca de cómo gestionó la Unión Cívica Radical su presencia en Cambiemos, acerca de si hizo todo lo que podía hacer, si ayudó como podía haber ayudado, o si por alguna razón no colaboró como podía haber colaborado. Yo creo que esto último es lo cierto. Por otro lado, deberíamos definir un proyecto de país. ¿Qué es lo que nosotros, decirle a la sociedad qué es lo que el partido, la Unión Cívica Radical, quiere del país, y además definir cuáles serían los programas o iniciativas que podrían realizarlo? Después de eso, recién, definir la política electoral, y en el caso de que se ratificara, cosa que creo lo más probable, creo que lo más conveniente para el país sería una alternativa desde Cambiemos al PRO, como ocurrió en La Pampa, por ejemplo. ¿Cuál sería esa alternativa? Y bueno, a ver, en el PRO conviven, en el Cambiemos, perdón, sí, conviven dos filosofías, dos ideologías, no sé cómo quieran llamarlo, ahora parece una mala palabra, la palabra ideología, pero una que parte de la idea de que, bueno, la política, aunque en los hechos nunca las cosas se dan exactamente como se sostiene en teoría, que la política debe intervenir lo menos posible en la economía, que lo mejor que pueden hacer
hacer los gobiernos por la economía de un país es meterse lo menos posible, que la política o los gobiernos deben asegurar simplemente el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria, y lo demás lo debe hacer el mercado. El mercado es el que mejor asigna los recursos, el mercado es el que mejor advierte las necesidades, el que construye sociedades más justas, el que construye sociedades más equitativas y más integradas. Y un partido como el nuestro que no piensa así, piensa de manera diferente. No es que crea que el mercado es malo y que el mercado no sirve. Lo que ocurre es que nosotros creemos en una combinación virtuosa de Estado y mercado, porque el mercado no tiene por qué proponerse construir sociedades justas, no es esa su función, ni distribuir equitativamente el ingreso. De eso se debe encargar la política. Esta es la diferencia que existe entre estos partidos, que se reunieron en el 2015 por los riesgos o las amenazas que existían respecto de la República, que si no, en circunstancias normales, hubieran seguido compitiendo entre sí. Y si hablamos de alternativas, pero hablamos específicamente de candidatos, usted habló de Martín Lustó, usted habló en este último tiempo con Lustó, ¿él está convencido de ser precandidato presidencial? No, yo hablo mucho y siempre, y en este último tiempo no, porque estuvo en la India, pero yo dije cuando me preguntaron, lo aclaré varias veces, que a mí me preguntaron, que yo no es que dije Martín Lustó, y que él había dicho que no era una cuestión que creía que tenía que resolver ni decidir. Pero cuando me preguntan si sería un buen candidato, dije claro que sería un buen candidato, porque no solo es un economista, que hoy puede ser importante ser economista, aunque no es suficiente, porque fíjese, Galbraith, creo que era un gran economista, pero con una sólida formación filosófica también, decía que el que sabe mucho de economía, si solo sabe de economía, no sabe nada ni siquiera de economía, y en política, ¿no? Bueno, y Martín tiene una visión política, tiene una idea acerca del país que es necesario construir, tiene una concepción socialdemócrata como es la radical. Creo que sería así un buen candidato, no es el único, por supuesto. Si no es el único, ¿cuál otro sería? ¿Tiene algún otro en mente? Bueno. Usted pregúnteme como... Yo no tiré el nombre de nadie. A mí me preguntaron, si usted me pregunta yo le voy a decir sí o no, porque no me gusta andar tirando nombres. No es lo que corresponde. Y esto sería sí o no, sí. Con gusto eso. Sí, está bien. Esto sería efectivamente como precandidato presidencial, o también podría llegar a ser parte de la fórmula y acompañar a el presidente Macri estando un radical en la vicepresidencia. A ver, yo lo que estoy diciendo, no importa cómo se llamen. ¿A qué partido? Olvídense de la Unión Cívica Radical y del PRO. Lo que digo que hacia adentro de Cambiemos tiene que haber una propuesta alternativa a la del PRO. Si el candidato es de la Unión Cívica Radical, pero dice, como dice el PRO, que no hay alternativa a lo que se está haciendo y que en consecuencia promete hacia adelante más de lo mismo, yo creo que no sería una oferta, un argumento poderoso desde el punto de vista electoral. Lo que digo es que más allá de los partidos y más allá de los nombres, deben competir programas diferentes para que sean los electores, los potenciales electores de Cambiemos, los que digan qué ala hay que fortalecer hacia adentro de Cambiemos. Incluso creo que podríamos ampliar Cambiemos también, ¿no? Bueno, esto es algo que desde mi punto de vista, debido a los cambios que se han producido en la Argentina y a las nuevas demandas que formulan la mayoría de los argentinos, creo que deberíamos tratar como radicales de persuadir al PRO de que es necesario, bueno, dar una discusión acerca de la posibilidad de ampliar a algunos otros actores ¿el socialismo? A este frente electoral. Bien, tampoco se hacen invitaciones por los medios, pero ustedes saben bien que hay otros actores que piensan como nosotros, que no hay que reproducir el pasado. No quiero ser agresivo, porque no es que en el pasado nada haya bueno. Sabemos a qué nos referimos. Las cosas buenas del pasado se querrán reproducir. Hay algunos que no quieren reproducir este presente, salvo las cosas buenas de este presente, pero quieren un futuro que no sea una réplica del pasado ni de este presente. Bueno, hay muchos que piensan así y creo yo que podríamos conversar acerca de la posibilidad de conformar una alternativa que reúna a todos los que piensan así, que le dé a esa mayoría un espacio en el que pueda canalizar sus preferencias. Alfonsín, muchísimas gracias por su tiempo. No, Leonor y Jorge, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego, muchísimas gracias, Jero, a vos también, y seguimos aquí.